En los ojos de la reina. Capítulo 13. El reloj marcaba 5:05 cuando mis pies dejaron la cama. Me había asegurado que nadie radicara dentro de mi periferia y de esa forma, poder salir a hurtadillas de mi alcoba para deslizarme por las áreas de servicio. Crucé el gran salón, el cual lucía impoluto, como si 2 horas atrás más de un centenar de fuertes no hubieran estado ahí. Avancé hasta mi sala particular de estudio en el que solo existía una tenue luz cercana a la ventana que iluminaba la habitación, y cerré la puerta. ¿Insomnio? Escuché una voz grave emergiendo de la oscura esquina tras adentrarme a la sala. No era necesario girar, después de todo, fui yo quien colocó en su mano la nota que lo llevó hasta mí. No, ¿y tú? Tampoco, contestó Roland. Había dejado su uniforme atrás portando en esa ocasión una camisa blanca y delgada arremangada hasta sus codos haciéndole ver tan atractivo, mientras que yo dejaba caer sobre mí, una bata de dormir blanca con mangas largas y cuello redondo que bien podía haber pasado por un simple vestido primaveral considerando la temporada. Te veías muy linda esta noche, avanzó la voz de entre la oscuridad de la sala hasta la iluminante área en donde yacía. Siento no haber tenido la oportunidad de decírtelo. Me hubiera gustado poder bailar contigo, le confesé. Bueno, temo que aquello hubiera sido un tanto extraño con la cantidad de noble rodeándonos, ¿no lo crees? Pero ahora ya no están. Mi mano se aproximó hasta Ron en la propuesta, sin embargo, para mi sorpresa su cabeza negó. No, eso debo pedirlo yo, el turno de que su mano se elevara y con una inmediata sonrisa la acepté. Dejé que su mano por primera vez me tocara, posándola en mi cintura al tiempo que la mía se colocó en su hombro tomando posición y entonces, la música comenzó a sonar gracias a una caja musical antigua que toda sala poseía. Aquel baile en definitiva no fue como los que ejecuté durante la pasada celebración o como el que compartimos en la taberna. No, la música era suave, incitándonos a dar vueltas por todo el salón que nos perteneció por completo de principio a fin con su mirada fija en la mía. Janos, lo escuché susurrarme. ¿Perdona? Mi verdadero nombre es Roland Janos, no Real. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño y lo correcto era que fuera al orfanato donde los niños de mi edad se disponen, pero alguna vez escuché cosas nada buenas acerca de ser un foráneo, así que temí y mentí. Fingí haber escapado de la Guardia Azul y que tras darme cuenta de mi error, volví. Y vaya que recibí una buena lección aquel día por ello, sonrió amargosamente ante el recuerdo que debió invadirle. Mi espalda aún conserva las marcas de mi error, pero no me arrepiento. Tomé la decisión correcta y esa fue ser desde ese entonces, Roland Real. Ron, gesticulé su nombre tan levemente por el impacto de su confesión que incluso detuve el baile. Sabes, posees los ojos más azules y brillantes que alguna vez haya visto en toda mi vida en algún ser. Cortó todo aquello que pude haberle espetado con su mirada intensa observando ya no mis ojos, sino mis labios. Comprendí lo que deseaba hacer, aunque supe por igual que él no se atrevería a llevarlo a cabo, por lo que tomé la osada iniciativa. Bésame, Ron, pudiera que sonara como una orden, pese que mi deseo era que aquello entre ambos fuera totalmente voluntario. Con delicadeza, llevó su mano hasta mi mejilla, la acunó mientras la otra ya en mi cintura me rodeó hasta el otro extremo para aproximar nuestros cuerpos. Mis latidos se aceleraron en cuanto sus labios rozaron con los míos incitándome a querer llevarlo lo más cerca de mí. Me olvidé de ser recatada y sentir todo y nada a la misma vez hasta que su boca decidió presionar con más apremio la mía. Jamás había besado a alguien en mi vida de tal modo que solo fui capaz de cerrar los ojos y mantenerme inmóvil, esperando que él llevara el ritmo por los dos. Me olvidé del tiempo con sus labios saboreando los míos en cada segundo que nos ofrecía la clandestinidad. Sabía todo lo que habría imaginado y mejor que eso, pues su boca averiguó pronto que deseaba estar un par de segundos extras unida a él, besándome de una manera menos mesurada. Sin embargo, el momento duró menos de lo que hubiera deseado, y sus labios antes presionando los míos se deslindaron. Culpé a mi educación por no permitirme lanzarme a sus brazos nuevamente, pese que ello no significaba que nuestro encuentro no importara. Mordí mi labio con la sensación de ser besada por primera vez, llevando mi cabeza a su hombro para ocultar mi sonrojo y rodearle con los brazos. Siento haberme demorado tanto en hacerlo, me susurró en el oído. No, fue perfecto, exclamé, separándome de él,
mientras deseé que el tiempo se detuviera para ambos en el mismo instante que observé sus aventureros ojos grises, causando que sus nudillos rozaran de nuevo la piel de mi mejilla con una sonrisa que fue difícil no corresponderle. Fue lindo volver a verte, Ron. Concedí pasos atrás para despedirme de él con dirección al pomo de la puerta antes de que alguien se percatara de mi deslizamiento al estudio, y existieran graves consecuencias de encontrarnos. Fue lindo volver a verte, Ofi, me devolvió aquella frase seguido de ofrecerle la espalda. Aquella noche me dejó partir de la misma forma que yo a él y tras el cierre de mi alcoba, un par de lágrimas acariciaron mi rostro con la completa certeza de que me encontraba rotundamente enamorada de Roland Llanos. Así como comprendí que nunca podríamos estar juntos, contemplando que lo nuestro estaba prohibido en más de una forma y sentido. Él era un seguidor y yo una fuerte. Las leyes lo prohíben desde que esta nación se fundó, porque las mujeres mueren al dar a luz o antes de eso. Mezclar la sangre de ambas clases nos mata. Lo escuché tantas veces como para olvidarlo. Incluso, el diario del primer rey de Victoria, Gregorio Tamos, relata cuando él decidió casarse con una seguidora y ella murió intentando engendrar a su heredero. Y pudiera que tal vez por mi cercanía a él en la infancia le considerara mi única forma de adherirme al pasado y a los buenos días cuando era feliz, pero no lo era. Una parte de mí necesitaba saber antes de dejarle ir, si Ron todavía era ese chico de 9 ciclos que entró a ese palacio y robó mi corazón o no, siendo que por la mañana de ese día, Roland ya no sabría que descubrí su secreto. No deseé levantarme esa mañana. Esperé que aquella sábana sobre mi rostro me cubriera cual niña asustada por una pesadilla, pero debía y necesitaba llevar a cabo lo planeado. Como ya era de costumbre, cada vez que un festejo de ese tipo se presentaba en el palacio, el servicio se retrasaría. Ana me dejaría dormir hasta el mediodía, asumiendo que estaría exhausta y desvelada por la noche anterior y era cierto, ambas cosas me invadían, pero la ansiedad de saber la verdad no me permitió dormir. Finalmente escuché tocar la puerta ante mi llamado previo. ¿En qué puedo servirle, princesa? Agustín se posó frente a la antesala de mi alcoba con la mirada baja tras percatarse que me encontraba en camisón. ¿Tu lealtad yace conmigo o me equivoco, soldado Agustín? Mi vida le pertenece a usted desde el día que la salvó en el puente, princesa. Tu vida es solo tuya. Me acerqué un poco a mi guardia, provocando que elevara la mirada. Lo único que hice fue lo correcto, pero sabiendo eso, sé que puedo confiar en ti y es que me aventuraré a pedirte un favor. El que usted pida, princesa. Haré lo que me pida, su convicción era formidable. En ese caso, toma, le ofrecí una pequeña, aunque filosa daga. Tal como lo prometió, la empuñó sin renuencia alguna. Poseo una duda. Una que debo conocer en brevedad y tú puedes ayudarme a descubrirla. Su mirada solo reflejó desconcierto, por lo que continué. El cambio de guardias ha llegado y Roland, el guardia Roland se instalará en su puesto, por lo que seré breve tras explicarlo. Pienso que el guardia Roland es un rebelde, dije sin más. Creo que está infiltrado y es posible que esté informando al resto de los movimientos de este palacio. ¿Está segura? Agustín no concebía creer lo escuchado. Yo no metería las manos al fuego por él, pero creí que usted le tenía. ¿Yo le tenía qué? Su mirada se destinó a contemplar su mano. ¿Y usted quiere que yo? Levantó el cuchillo en la insinuación. No. En definitiva ese no era mi objetivo. Aquel artefacto no es para dañarlo a él sino a mí. ¿Cómo? Se echó hacia atrás más confundido que antes. No comprendo, princesa. Es simple. Debes hacerlo y hacerlo muy bien, Agustín. Fingirás que me atacarás por cualquier razón creíble y si él es un rebelde, tal como lo pienso, no dudará en ayudarte en hacerme daño. Pero, ¿y si vienen más guardias fuertes? Temió de ellos y no es para menos, pues de ser ese el caso, los destruirían en segundos sin titubear al verme en peligro. Mírame, lo hizo. Prometo que no te sucederá nada. No permitiré que te hagan daño. Solo vendrá el soldado Roland y si tenemos éxito, para ti será como si esto nunca hubiera sucedido. Confía en mí, así como yo confiaré en ti, ¿de acuerdo? Le tomé de la mano donde sujetaba el arma logrando que sus mejillas se sonrojaran por el toque. Lo haré, princesa. Mi lealtad está con usted.
Hasta el final. Fue entonces que Agustín tomó posición detrás de mí, ajustó su arma sobre mi cuello sintiendo el frío y filo de la daga tras escuchar botas de soldado sobre el pasillo. Mi grito debió ser lo suficiente convincente para que en el instante que me escuchara, la manija se moviera con estrépito y de golpe Roland ingresara hasta la antesala de mi alcoba. Le vi helarse, perplejo de lo que observaba con la vista en el punzante instrumento existente en mi cuello. Pero, ¿qué carajos haces? Solo cállate y cierra la puerta. Agustín le ordenó a Roland mientras trataba de intimidarlo presionando más el cuchillo sobre mi cuello haciendo que le obedeciera. Ahora. ¿Qué haces? Volvió a repetir Roland. Es tarde. Ya muy tarde. La princesa lo sabe. No sé cómo, pero me ha descubierto, sonó tan convincente, considerando que ni siquiera yo sabía lo que él diría. Para ser sincera, todo ello era totalmente improvisado, aunque incluso con ello sonó convincente. Sabe que soy un rebelde. Ella sabe que le informo a los míos de sus movimientos. La princesa traerá a la Guardia Negra y debes ayudarme o te implicaré también. Somos compañeros, ¿cierto? Roland no movió ni un ápice de su ser pese que en su rostro no permitía entrever lo que maquinaba. Vamos, dime algo. Espetó Agustín en tono desesperado ante el silencio de Ron. En muy poco la princesa ascenderá. El rey no está bien y sabemos que será un error que lo haga. De pronto, me encontré creyendo el mismo cuento que mi real inventaba. Noté sus nervios, pues su mano temblaba presionándome la garganta con la daga. «Sabes que eso no será así», exclamó Roland a Agustín, aunque sus ojos continuaban en los míos. «Salvé tu vida y tú le sirves a ellos», intenté sonar decepcionada dándole más teatralidad a la escena, aunque Ron habló. «Guarda silencio, Ofi», exclamó con exigencia. Su sublevada orden no pasó desapercibida, tratándome como lo hacían mis hermanos. Me tensé con una mirada severa, pero Ron únicamente me retó con los ojos queriendo añadir a su frase anterior, «Hazme caso, yo me encargo». Su actitud confiada me hizo moverme hacia él olvidando por un segundo la situación, consiguiendo que el filoso filo adjuntado a mi cuerpo me hiciera sentir la fría sensación de mi sangre deslizándose sobre mi garganta. «¿Entonces, estás conmigo?» La voz de Agustín sonó, pero Ron ya solo se enfocaba en la goteante mancha que corría hasta mi pecho manchando mi bata de dormir de rojo carmín. «Ron, no puedo mirarlo a los ojos», le dije esperando que comprendiera que mi habilidad no era una opción, ya que ambos habíamos concluido que necesitaba de ello para controlar a las personas. Aquello hizo que su mirada antes conectada con la mía, se desprendiera con inmediatez para dirigirse por completo a mi guardia con un insólito cambio de facciones, olvidando toda calma habitada en su ser llevando su neutralidad pasada a una palpitante rabia que le hizo fruncir el ceño. «Dame a la princesa», Ron avanzó valientemente un paso en dirección a nosotros. Esperé que Agustín otorgara pasos a la recámara principal resistiéndose, sin embargo, me arrojó sin objeción a los brazos de Roland, el cual me atrapó sin problema alguno, aunque pronto me percaté que pese que mi vista yacía en los grises ojos de mi salvador, la suya se dedicó en visualizar salvajemente a Agustín para poder espetarle lo siguiente. «Ahora, derramarás tu sangre en busca del perdón de tu princesa». «No». Mi vista pasó de Roland a Agustín, quien no se inmutó ni un poco ante la orden generada por su compañero, pues su mano con la daga se elevó con la intención de llevarlo a su cuello y así, acabar con su vida sin siquiera dudarlo. Por fortuna, mi movimiento fue más metódico que el suyo, siendo que empujé a Roland del pecho, logrando deslindar del cuchillo a Agustín en una colisión con mi codo a su rostro noqueándolo, y causando que cayera al piso con la nariz comenzando a sangrar a borbotones. De ese modo, el filo me perteneció y la abismal nada sepultó la habitación. Pudiste haber escapado de él sin mi ayuda», Roland sonó asombrado por mi habilidosa acción. «Y tú, pudiste haberme dicho la verdad», regresé la acusación girándome para tenerlo frente a frente. Fue como si el tiempo se detuviera y marchara en retroceso, siendo capaz de visualizar a mi padre y al general Octavio ser obligados a decirme lo que pensaban en el baile, o al inocente pelirrojo Tadeo ser manipulado para que fuera un zopenco conmigo. A Magnolia detenerse ante mis palabras de no seguir sus reglas o a Ben sumergirse en la fuente siglos atrás, porque por supuesto que mi hermano mayor estaba incluido en aquel perverso fraude, contemplando que él fue el primero en caer bajo el encanto de Roland Llanos. Por primera vez pude ver todo tan perfectamente claro,
recordando que en todas aquellas situaciones él siempre estuvo ahí, tirando de los hilos de la tonta fantasía que mi mente creyó. Que él me hizo creer. Todo este tiempo, susurré conteniendo las lágrimas. Siempre fuiste tú, siempre. Esperé que pidiera perdón. Que suplicara y rogara por mi perdón, sin embargo, su rostro no reflejó ni una gota de arrepentimiento. Desde hace cuánto lo sabes, fue lo primero que me exclamó después de lo que se atrevió a hacerme. No fue lo suficiente valiente para mirarme, pero sí en hablarme el muy mentiroso. Esa debería ser una pregunta que tú tendrías que responderme a mí, pero aquello no sucederá, ¿cierto? Mi voz arrojó reproche, pese que la tristeza me embargaba en semejante proporción. Como debiste reírte de mí cuando te confesé creer tener tu control. No, juro que las cosas no fueron como imaginas, intentó acercarse, pero retrocedí aferrándome más a la daga de entre mis dedos. Roland se percató de mi acto, deteniéndose en seco absorto de que fuera capaz de herirle retrocediendo aquel paso que concedió con decepción, tornando su mirada y rostro a un nivel de bravura desconocida antes por mí. ¿Cómo lo has sabido? Repitió con cierta exigencia. Ayer, me sinceré pese que no lo merecía. Tadeo Krampus no tenía ni idea de lo sucedido hace meses ni de su insolencia conmigo, tal como se suponía que le pasaba a las personas que yo controlaba. No debiste subestimarme, Ron, y después de tener una breve conversación con respecto a ti y de lo que harías por mí, no fue difícil pensar quién lo pudo hacer, así que opté por tenderte una trampa. Te dije quién sería el blanco. Te dije con quién lo usaría y que debía acertar debido a lo aprendido por ti, pero sabes, mi enojo jamás estuvo con él, sino contigo. Una trampa, murmuró con una sonrisa cubierta de suficiencia pensando tal vez en lo tonto que fue. Y antes de que te lo cuestiones, sí, esta también lo ha sido, aunque para serte sincera, mantenía la esperanza de que fuera otra locura más generada por mi mente, pero tú qué vas a saber de sinceridad si te has mofado de mí desde que te conozco. ¿Qué habrías pensado de mí tras saberlo, ¿Cuánto tiempo te tardaste tú en decírmelo? Oh no. Le apunté con el dedo dando un paso hacia él. No actúes como si me hubieras hecho un maldito favor, ¿de acuerdo? No lo hagas porque yo en verdad quería creer que esto no era cierto, pero ahora comprendo que mi cariño hacia ti me mantenía cegada de la persona que realmente eres. ¿Cariño? Su rostro cambió drásticamente tras escucharme decirlo. Al fin pareció arrepentido y sin acercarse, sus manos y rostro suplicaron clemencia. Nunca deseé dañarte, lo juro. Tú siempre fuiste tan amable conmigo que deseé devolverte solo un poco de ello a tu vida. Se suponía que mis actos hacia ti nunca serían percibidos por tus ojos, pero cuando me solicitaste en tu estudio y me dijiste lo que creías por verdad no supe qué hacer. Tú yacías convencida de que esos pequeños actos provinieron de ti y no de, cayó por un instante avergonzado de lo que me había hecho. No importa lo que te diga, de igual forma ya me has condenado. Sus ojos renuentes miraron los míos deseando que le creyera, así como yo encontrar verdad en los suyos, pero temo que ningún consuelo me cubrió. Podrías convencerme justo ahora de que te creas si así lo quisieras. Podrías hacer que olvide esto tal como lo hiciste con el resto. Me acerqué a él esperando de manera muy interna que realmente lo hiciera. Que me hiciera volver a él con solo una mirada y palabras suyas. Anda, juega conmigo como lo has hecho todo este tiempo. Decirle aquello o bofetearlo pareció tener el mismo efecto, puesto que ahora fue él quien se apartó de mí situándose en el marco de la antesala y mi alcoba principal. Creí que me conocías lo suficiente para saber que jamás te haría tal cosa. Me hubiera gustado exclamar que creía haberlo conocido, sin embargo, en ese instante me paralicé tras comprender que ya no podía hacerlo más. No puedo. Hay algo en ti o en mí que simplemente me impide encantarte. Te he bloqueado. Existen demasiados recuerdos y entrar a tu mente destruye la mía. No comprendí bien lo que trató de explicar y mi rostro debió reflejarlo. Entonces, cuando te pedí que me besaras tú, negó con la cabeza. Tú lo pediste y yo con placer te lo ofrecí. Nunca te obligaría a nada. El silencio se alargó en espera de algo que pudiera darle esperanza, pero fue capaz de notar la decepción en mi rostro tras no poder evitar que mis ojos me traicionaran, y lágrimas cayeran al igual que lo hizo la daga de entre mis manos. Mi acto le hizo creer que podía aproximarse. No te atrevas.
Rugí en un murmullo de rabia que le detuvo de inmediato. Controlaste a mi hermano. Te atreviste a usar lo que sea que posees en Benjamín, un futuro rey. Nublaste la mente de un noble para que yo no pusiera mis ojos en él y quieres que crea que hiciste eso por cariño. Mi voz era débil y derrotada. Vete, Roland. Vete antes de que, el quejido de Agustín me despertó a la realidad. Me giré y acuclillé hacia él. Le prometí que no saldría herido, pasé mi mano por su castaño flequillo. No pude cumplirlo del todo, pero lo olvidará. Llévalo a la enfermería y haz que lo olvide. Haz eso por mí y por ti también, pues él cree que eres un rebelde. Le dije eso para que me ayudara. Inventa algo, al fin y al cabo eres muy bueno en eso. ¿Qué harás conmigo? La pregunta se coló en el más recóndito espacio de mi mente y corazón respondiéndole de tan distintas formas posibles como, detenerte y hacer que la Guardia Negra te custodie hasta la prisión de Cualifa, ayudarte a huir, decirle a mi padre lo que eres, proteger tu secreto, averiguar lo que eres. Todas factibles y aún con ellas no poder sentirme satisfecha. No lo sé, le miré a los ojos. Sus bellos y misteriosos ojos. Pero vete, me reincorporé para yacer a su misma altura y limpiar aquella última lágrima que permitiría que mirara caer sobre mi rostro. Y no vuelvas, Ron. Ante el cierre de la puerta, me invadió la rabia, tristeza, furia, decepción y dolor, mucho, pero mucho dolor.